El presidente Luis Abinader, más que candado, quiere ponerle incluso a la reforma constitucional un transitorio donde quede claro de que él no aspiraría nuevamente en las próximas elecciones. Pero la oposición no quiere creer lo que definen como un cuento. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme aquí en Contexto, compartiendo con ustedes las informaciones que se han registrado hasta esta hora y mostrándoles esa aristas en los hechos noticiosos que no siempre usted puede ver o que no siempre le comparte. La reforma que plantea el gobierno, el presidente Luis Abinader, son varias y cada día que pasa generan más controversia. Todos esos proyectos han generado opiniones a favor y en contra. Opiniones, en muchos casos, sin razón de ser porque nadie conoce en qué consistirán las reformas, ni la reforma tributaria, que es la que preocupa a mucha gente, especialmente a los sectores de menores ingresos, porque podría golpear su bolsillo. La reforma constitucional solamente se habla de candados, de que no se hará tal o cual cosa, pero nadie tiene el documento de discusión. Otro tema también que sigue generando polémica después de estar 20 años engavetado en el Congreso Nacional es el Código Penal, que como todos ustedes saben, fue aprobado en el Senado de la República y aprobado en una lectura en la Cámara Baja, enviado a una comisión porque realmente los diputados quieren que ese código sea aprobado antes de que termine la actual legislatura, porque a partir de la próxima el PRM tiene el control absoluto de todos los poderes del Estado. En la tarde de hoy, de este lunes, se iniciaron los trabajos, las vistas públicas para conocer todas las opiniones en torno al Código Penal. De acuerdo a la Comisión Mastes Cívicas, por esta situación los diputados de la Fuerza del Pueblo solicitan que se amplíe el plazo de las discusiones. Nosotros queremos solicitar, porque en el día de hoy hay vistas públicas a las 2 de la tarde. Todos los diputados y diputadas de la Fuerza del Pueblo participarán porque queremos código. Mañana tendremos posiblemente la reunión de comisión y el miércoles es que vamos a tener finalmente, si se da el informe aprobado o rechazado, lo que significa que no va a haber tiempo. Nosotros vamos a solicitar a la Cámara de Diputados que se extienda el plazo de la comisión para que podamos discutirlo y debatirlo y satisfacer una gran cantidad de instituciones. También el diputado Dionisio Restituyo demanda que sean tomadas en cuenta las sugerencias de la sociedad. Lo importante sería que si son valederas las propuestas de esas escuchas, se tomaran en cuenta. Porque si es para llenar una formalidad, para decir escuchamos a la gente y dejar todo igual, entonces no tiene ningún sentido que se hagan vista pública. Mientras que el Consejo de Unidad Evangélica solicita a los diputados que se aclare el artículo que se refiere a la violación sexual. Bueno, cuando se habla de violaciones, cualquier cosa puede ser malinterpretada y cualquier situación puede llevar un detrimento a un matrimonio y un esposo preso por un malentendido. Entonces los legisladores tienen el compromiso de cuando hacen un articulado aclarar muy bien a qué se refieren en lo que es violación, cuál es el tipo de pena que tendrán los matrimonios, porque si no los esposos tendrán que hacer un acto público o un acto notarial cada vez que vayan a tener relación íntima con su esposa para que le firme que está en consentimiento. Según ha trascendido, ya se están sugiriendo modificaciones, pero muchas son por desconocimiento del Código Penal. Bueno, ese es un debate que va a seguir
dando de qué hablar. Yo siento que hay mucha premura, mucha celeridad. Después, si esperaron 20 años, ¿por qué no esperar un mes, 2 meses más para que las cosas se hagan correctamente? Otro tema de reforma tiene que ver con la reforma constitucional que impulsa o que impulsará el presidente Luis Abinader. La oposición ha tomado con recelo el tema de las reformas, dice que es para favorecerse o favorecer gente, que es un traje a su medida, porque sean cada 5, 6 o 10 años, o cada presidente ha hecho una reforma que la gente entiende es para acomodarla a su realidad. El presidente ha dejado en claro ahora más de por qué tiene que haber una reforma y en qué consisten algunos de los candados y despeja el tema que más preocupa a la oposición. Veamos esta historia de Skyline Alcántara. Desde hace varios meses se debate en el país sobre una propuesta de reforma constitucional que fue anunciada por el presidente Luis Abinader. No hay un proyecto que se está discutiendo internamente, que se está afinando. El interés de Abinader es de colocar candados para que la Constitución no sea modificada por intereses particulares y sabe que la oposición teme sobre la posibilidad de otras motivaciones. Pero además, para que no estén nerviosos, porque muchos de nuestros amigos y amigos de la oposición todavía no creen en lo que estamos proponiendo. Pues tienen que creer, porque lo que decimos es lo que vamos a hacer. Pero el presidente Luis Abinader aclara que no será el candidato del Partido Revolucionario Moderno para los comicios del 2028. Y para que todavía no tengan duda, dentro de esa propuesta que vamos a presentar en los próximos días, está también una propuesta de un artículo transitorio para el actual presidente y para que así no tengan ninguna duda. Porque en el 28, después de cumplir con estas reformas y nuestro legado, salimos para no volver, pero sí para estar como garante de la democracia. Y en el Partido de la Liberación han pensado de forma diferente. Yo pienso que no podemos volver hacia atrás. Señores, la Constitución se ha modificado 39 veces. En un periodo de 180 años de vida republicana. Eso da menos de 5 años por reforma. Y no podemos estar... La reforma del 2010 fue una reforma, entiendo, pertinente, completa. Si bien requerimos la actualización de la normativa para la vida social y económica del país, tenemos que ir a la segunda ola de reforma. En la oposición, principalmente la Fuerza del Pueblo, hay resistencia al proyecto de reforma de Constitución que quieren impulsar a Abinader y en el gobierno. Modificar la Constitución para establecer que el Ministerio Público es independiente, pero eso ya la Constitución lo establece. Y encima de eso, la ley del Ministerio Público también lo establece, de manera que los argumentos que se han tratado de esgrimir, salvo que no haya una carta curta debajo de la manga, ¿verdad?, son inválidos. Expertos en materia constitucional como Eduardo Jorge Platz ven como año innecesario que por el momento la Constitución sea objeto de alguna modificación. Es esa idea expandida, incluso dentro de los juristas, de que la Asamblea Revisora es omnipotente y de que al margen de la ley que declara la necesidad de reforma puede entrar a modificar otros aspectos que no están incluidos en esa ley. Bueno, ahí seguirán la polémica en torno a ese tema. El partido que mantiene una posición más radical con todo y todo contra la reforma constitucional es la Fuerza del Pueblo, tomando en cuenta, dicen ellos primero, que la reforma del 2010 que impulsó el propio presidente Leonel Fernández ha sido la más completa y que no necesita nuevas reformas. Algunos entienden de que detrás de esta reforma podrían quererse beneficiar al expresidente Danilo Medina,
porque si se le quita el transitorio, quizá él podría aspirar a lo que Danilo ha dicho que no está pensando en eso mucho más, después que se le determinó una enfermedad específica, y beneficiar a Luis Abinader. Veamos lo que dice el opositor Fuerza del Pueblo. Los debates sobre la pertinencia o no de una reforma constitucional se intensifican, momentos en que el Poder Ejecutivo ha anunciado que la semana próxima estaría socializando el proyecto que someterá en lo adelante a un Congreso Nacional, donde cuenta con una mayoría aplastante. Para nosotros llevar a cabo una reforma constitucional, debe también existir una razón poderosa, debe existir una motivación muy especial que obliga al país a cambiar el instrumento o a introducir modificaciones al instrumento. La Constitución no puede ser, bajo ninguna circunstancia, un mecanismo de distracción. Para debatir sobre el tema, el Partido Fuerza del Pueblo impartió una charla en la que fungieron como disertantes los destacados juristas Eduardo Jorge Prats y Manuel Fermín, quienes coincidieron en que por el momento no es necesario una modificación a la Carta Magna, señalando que los aspectos que promueve el Poder Ejecutivo están regulados. Ambos especialistas explicaron que la ley es clara cuando limita solo a 2 periodos la cantidad de veces que una misma persona puede gobernar el país y que la ley orgánica del Ministerio Público establece su independencia. Pero al mismo tiempo, reforma fiscal, reforma laboral, reforma de la seguridad social, reforma eléctrica, es decir, operación de corazón abierto, también voy a hacer un trasplante de riñones, voy a operar el cerebro, voy a hacer una cirugía ocular. Dios, si ese paciente sale vivo después de todos esos procedimientos, es fuerte. Pero tenemos problemas más apremiantes que los que se discuten en una reforma que es absolutamente innecesaria, porque ya se ha acreditado que lo que se quiere ya está en la Constitución. Respecto al famoso candado que se busca aplicar al artículo que establece 2 periodos presidenciales para que este no pueda ser modificado en lo adelante, los abogados señalaron que la Constitución debe ser estricta en cuanto a su procedimiento de modificación, pero no tanto que impida adecuarla a los nuevos tiempos. Y esa es la opinión de esos expertos. El doctor Guido Gómez Mazara, quien fue aspirante a la nominación presidencial del PRM, dirigente destacado del país, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha iniciado un periplo por diferentes escenarios, diferentes provincias, para plantear su visión de lo que son o deben ser las reformas. Veamos parte de la intervención de Guido Gómez Mazara en una de su participación en el interior del país. ¿Por qué en la República Dominicana tenemos que ir a una reforma fiscal? Bueno, los últimos 15 años en el país tenemos un gasto público que representa el 19% del Producto Interno Bruto. Pero tenemos una política de ingresos o recaudo que representa el 15% del Producto Interno Bruto. Esa dificultad entre lo que gastamos y lo que recaudamos es lo que se llama déficit. Y ese déficit representa el 4% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué eso ha pasado? Eso ha pasado porque en los últimos 15 o 20 años, cada vez que en los años hay un déficit, el déficit se cubre con las políticas de endeudamiento, préstamos internacionales. El déficit del 4% del Producto Interno Bruto representa más o menos 225.000 billones de pesos. Y cuando eso pasa, la gente se pregunta, ¿qué vamos a hacer y qué garantía tenemos que en este proceso de reforma fiscal la reforma no impacte a los sectores de clase media, despojándolos de su poder adquisitivo, y profundice los niveles de pobreza en los sectores más frágiles de la pirámide social dominicana? Y cada vez que la gente reclama, yo le digo, ok, no hay problema, yo acepto la crítica, pero ¿dónde buscamos los recursos? Yo oigo mucha gente diciendo la inseguridad, así, ¿dónde buscamos los recursos para la policía? Yo oigo mucha gente diciendo, por ejemplo, la frontera, ok, queremos fronteras seguras, ¿y los recursos dónde los conseguimos? Ese es uno de los problemas que tenemos en la estructura económica del país. El desafío de nosotros es hacer un mejor gobierno a partir del 16 de agosto.
Bueno, ahí está Guido Gómez Mazara mostrando su punto de vista en torno a esta polémica que se ha generado en torno a las reformas. Otro sector que supuestamente podría también ser reformado es lo que tiene que ver con el Código del Trabajo. Ahí hace años que se está en ese debate, que se está luchando por eso, pero la suspicacia es que los sindicalistas entienden, que algunos sectores entienden, de que al final lo que buscan los empresarios es la eliminación de todo lo que tiene que ver con las prestaciones laborales. Vamos a ver por qué un sindicalista asegura que no hay forma de que eso se toque. Aunque el ministro de Trabajo garantizó que no existe posibilidad alguna de que la cesantía sea eliminada en una eventual modificación al Código Laboral, el presidente de la Confederación Sindical Autónoma Clasista, Gabriel del Río, afirmó este martes que los empleadores siguen firmes en sus intenciones de quitar a los trabajadores ese derecho. No obstante, reiteró que el sector sindical seguirá luchando para mantener dicha conquista y que espera que los senadores y diputados legislen a favor de la clase trabajadora. Usted no quiere dar cesantía, no vote al trabajador, no lo despida, déjelo trabajar tranquilamente, deje ese derecho al trabajo que hoy no tenemos en República Dominicana. Hoy no tenemos derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque el empleador te puede despedir cuando le dé la gana. Entonces, si él te puede despedir cuando le dé la gana, tú pagas una cesantía. Del Río Doñé afirmó que han sido muchos los encuentros entre el gobierno, los empresarios y los sindicalistas, pero que los acuerdos a los que han llegado son pocos. Precisó que tampoco ha habido consenso respecto a la regularización de algunos trabajadores como los deliveries, las trabajadoras domésticas, la flexibilización de vacaciones y el tiempo de licencia por maternidad. Son trabajadores que tienen derechos, sin embargo no le pagan salario. Entonces allí no llegamos totalmente a los acuerdos, pero esperamos que el código fuera presentado y daremos a conocer los avances que hemos tenido, que no han sido muchos. Lo importante es mantener la cesantía. Junto a la modificación a la Constitución, la reforma fiscal y la Ley de Seguridad Social, la modificación a la normativa laboral forma parte del paquete de reformas integrales que se plantea introducir este año el gobierno. Ese es un tema realmente que preocupa, que hace años que se está debatiendo si se quita o no la cesantía. Un dato que a mí me resulta importante es la posición que siempre ha mantenido el ministro de Trabajo para garantizar de que la cesantía no se toque en cualquier modificación que tenga que ver con el Código de Trabajo. Si el árbitro principal está de acuerdo de que no se toque un punto, me parece algo sumamente importante. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos les analizaremos, les hablaremos sobre la situación de Estados Unidos después del atentado contra Donald Trump. La principal noticia durante el fin de semana y se sigue generando investigaciones y opiniones fue el atentado contra el candidato presidencial por el Partido Republicano de los Estados Unidos, Donald Trump. Realmente fue un hecho que mucha gente ha comenzado a especular, que si cuidado, si fue montaje, que aquí no creo que nadie pueda hacer un montaje diciendo que le apuntaran a la cabeza. Por milímetro, por pulgada, realmente no están velando en los Estados Unidos a Donald Trump. Veamos esta historia genérica de la situación después del atentado. En Estados Unidos, el FBI estima que Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años, autor del ataque el sábado contra el expresidente Donald Trump, actuó solo y que los primeros indicios no dieron pistas de que pertenezca a alguna organización terrorista internacional. Kevin Pitt Rogers, el agente del FBI que dirige la investigación, agregó que por el momento tampoco se ha identificado una ideología asociada con el sujeto, quien efectivamente, como se informó previamente, usó un rifle semiautomático que fue comprado por su padre, aunque no queda claro si tomó el arma con permiso de su progenitor o no.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, admitió este lunes que el intento de asesinato contra el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, fue un fallo de seguridad. Vamos a analizar a través de una investigación independiente cómo ocurrió, por qué ocurrió y hacer recomendaciones con los hallazgos para asegurarnos de que no vuelva a suceder, añadió. Donald Trump dijo que sobrevivió de milagro del intento de asesinato al recordar el momento en que un atacante le disparó en un mitin de campaña en Pensilvania. Se supone que debería estar muerto, aseguró el expresidente y candidato presidencial republicano. Trump compartió con el diario The New York Post la que calificó de experiencia muy surrealista, que casi terminó con su vida durante una entrevista a bordo de su avión privado en ruta para la Convención Nacional del Partido Republicano, que comienza este lunes en Milwaukee. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha llamado al aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, tras el intento que este sufrió durante un mitin en Pensilvania. No, Putin no ha contactado con él ni planea hacerlo, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria. Al ser preguntado sobre la seguridad de Putin, Peskov respondió que esta se garantiza a su debido nivel y fue reforzada hace tiempo. Ese es un tema que hay que darle seguimiento, hay que ver los errores y las propias autoridades ya hablan un tema de fallo en la seguridad porque, según se ha dicho extraoficialmente, el que disparó contra Trump murió al instante de hacer el primer disparo, lo que significa que un francotirador de uno de los organismos, de las agencias de Estados Unidos, estaba ubicado en un sitio estratégico. Dicen que él había visto a la persona en una actitud amenazante y que había solicitado a su jefe si disparaba o no, porque las cosas en eso de seguridad hay todo un protocolo. Por ejemplo, si ustedes se fijan cuando ahí se escucha el disparo, a Trump lo que hacen es que lo protegen. Ahí nadie saca armas, exceptuando los que tenían fusiles, que subieron posteriormente, porque el papel del servicio secreto es sacarlo del lugar y evitar que haya una consecuencia mayor después. Hay tiradores en los anillos, si hay 5 gente, solamente están, ¿cómo te digo?, entrenados, o tiene autorización para disparar 2, que no es que todo el que está ahí que ala su pistola y tirando, no. Fíjate que cuando el atentado a Ronald Reagan, que se le disparó de cerca, lo agarraron en el acto y no lo mataron. ¿Qué es lo que significa? Parece que el francotirador del Army o de la agencia que fuese, cuando al hombre hace el disparo, ya ahí no hay que preguntarle a nadie. Él ejecuta su disparo y mata al joven. ¿Qué hay que saber? Primero, tiene 20 años, lo que entonces sabe que el papá fue el que compró el fusil, pero hay que ver si dónde había recibido entrenamiento específico para tirar de una distancia, porque no es fácil de cerca, usted no le da ni a un coco. Imagínense a una distancia, lo que significa que el joven tenía entrenamiento. El otro aspecto es que por eso es que la seguridad de los presidentes en todas partes del mundo son tan celosas. Aquí mismo en el país donde nunca ha pasado nada, gracias a Dios, usted ve que los presidentes llegan a un nivel de acercamiento con la gente y la seguridad te empuja, tú te vas a levantar el brazo, te lo agarran por detrás, tú te molestas porque tú no sabes quién puede intentar cometer un acto de esa naturaleza. Vamos a ver esta otra historia sobre el atentado al candidato republicano. Really see something that said, take a look at what happened. Donald Trump encabezó este fin de semana en Pensilvania cuando se produjo este atentado. El expresidente fue herido en la oreja derecha y hubo 2 muertos, incluido el atacante. El joven Thomas Matthew Cruz pretendía el atentado contra Trump en medio de la campaña electoral que concluye en noviembre con la elección de un nuevo presidente en Estados Unidos.
Desde el presidente Joe Biden y el expresidente Barack Obama hasta los mandatarios de Argentina y de Venezuela, Javier Milei y Nicolás Maduro, hay un repudio colectivo. A pesar del peligro en que se vio envuelto, Donald Trump seguirá en la carrera electoral hasta llegar a la Casa Blanca en noviembre. Como si hubiese sido Dios, solo él que evitó lo impensable de que pasara. No tendremos miedo, sino que nos mantendremos fuertes en nuestra fe y desafiante frente al mal, dijo Trump poco después del incidente. Trump no ha sido el único exmandatario víctima de atentado. También lo sufrieron Ronald Reagan en 1981 en Washington, John F. Kennedy en 1963 en Dallas, Theodore Roosevelt en 1912, William McKinley en 1901 en Buffalo, Abraham Lincoln en 1865 en Washington y James Garfield en 1881 en Washington. El joven que disparó a Donald Trump había sufrido de bullying en su escuela. Se informó que el arma semiautomática fue comprada legalmente por su padre. El Buró Federal de Investigaciones destaca que el joven abatido pertenecía a un grupo terrorista. Silvia. Bueno, pienso que ahí en esa historia de Silvia ahí lo que dice que el joven no pertenecía a ningún grupo terrorista. Se descarta hasta el momento que sea parte de una estructura de unos grupos de esos internacionales terroristas y que se trata de algo de odio, porque incluso había un video de él donde decía que odiaba a Donald Trump, que hacía tal o cual cosa. Eso, siempre hay gente que tiene resentimiento contra candidatos, aspirantes y presidentes. Por eso el tema del celo de la seguridad. A partir de ahora se ha dicho que se será más cuidadoso en lo que debe ser la protección de Donald Trump. Como no hay, en esta vida no hay cosas tan malas que no tengan nada bueno, ni cosas buenas que no tengan nada de malo. La cosa buena de eso malo, del atentado de Trump, es que eso disparó su popularidad. ¿De qué? Trump en todas las encuestas está por encima de su adversario John Biden, el actual presidente de Estados Unidos, y con este atentado realmente se dispara aún más su popularidad y se distancia de Biden, tomando en cuenta que faltan algunas cosas de por ver porque las elecciones en los Estados Unidos son en noviembre. Y pasando al tema local, cada cierto tiempo es cíclico la denuncia de que en el país se maltrata a los haitianos y esa campaña patrocinada por organismos internacionales, gente que nunca desde mi óptica han ido a Haití o no conocen lo que es la solidaridad del pueblo dominicano con Haití, pero sí tienen mucha influencia en esos organismos internacionales e incluso en los medios de comunicación de Estados Unidos. El presidente del Senado deja en claro de que aquí no hay racismo ni discriminación con ningún extranjero, inclusive con los haitianos. Reiteramos, la solución al problema haitiano no la tenemos nosotros. El presidente de los senadores dijo esperar que la situación del vecino país mejore, porque de esa misma forma se beneficia a la República Dominicana. Los dominicanos sí sabemos qué tanto hacemos en favor del pueblo haitiano y siempre decimos que aparezca otra nación en el mundo que haga lo que nosotros hemos hecho por la población haitiana, por los hermanos, vecinos haitianos. Ahora bien, siempre hemos dicho, la solución de Haití no está en manos de República Dominicana. Y por eso agradecemos el que hoy hayan tropas, que haya una intervención internacional en Haití para ver cómo se procura la pacificación de ese país que tanto lo necesitamos todos. El legislador habló luego de firmar un convenio con el Defensor del Pueblo para expandir por todo el país
el conocimiento de los derechos ciudadanos. Y qué más que a través del Senado de la República, a través de los senadores, que podamos tocar la puerta de cada provincia para poder generar esa sinergia y poder tener una mejor República Dominicana y preservar sobre todo esa dominicanidad que todos y todas así queremos. Ambos definieron la necesidad de que los dominicanos se empoderen en torno a los deberes y derechos constitucionales. Ahí está el tema y la opinión del presidente del Senado, realmente que es una opinión generalizada en el país. Personalmente entiendo que no es cierto que aquí haya discriminación con los haitianos como una política de Estado. Usted puede encontrar a alguien que haga un comentario, así como que usted encuentra a alguien que haga un comentario de un chino, de un árabe, pero no una política de Estado. Si no, no se gastara más del 30% del presupuesto de salud en atenciones permanentes a los hermanos o hermanas haitianas. Pasando a otro tema, cada vez es mayor la queja con los problemas que enfrentan la tarjeta Solidaridad. Hay gente que tiene meses, años que no la utiliza, pero que dicen que siguen funcionando. Hay que prestar atención a esa situación. Si no, veamos esta historia. No, yo tomé la decisión, yo personal, de venir acá para ver si aquí me resuelven. Los beneficiarios de la tarjeta Supérate denunciaron las dificultades y las travesías que han enfrentado para poder cobrar el subsidio. Bueno, desde marzo a mí se me perdió la tarjeta. Luego me dijeron que vaya a la policía, puse la denuncia, me dieron un papel, lo llevé a la oficina que está en San Cristóbal, que yo vivo allá. Entonces allá me tienen que vengan cada 30 días voy y me dicen, no la han mandado, no ha llegado. Entonces tengo 5 meses ya sin la tarjeta, que no la cobro ni nada, ni me la entregan ni nada. De su lado, Carmen Jiménez expresó su impotencia al descubrir que las tarjetas suministradas tras el cambio era una copia y que no podía cobrar el beneficio. Primero era que tenía que cambiarla, después me dicen la cambio, ¿verdad? Voy, no pasa, desde noviembre yo no la puedo pasar. Voy a Herrera, donde me la dieron, pásala en 15 días, pásala en 10 días, y cada vez que voy nunca pasa. Ahora me dicen que es una copia, que no pasa porque es una copia. Desde noviembre no compro yo con ella. La preocupación se extiende entre otros beneficiarios que no ocultaron su queja por no poder cobrar sus beneficios durante 3 meses cuyos montos acumulados no estaban disponibles al momento del retiro. Bueno, lo que pasa es que yo duré 3 meses sin cobrarla por una situación de salud, no pude ir. Entonces, cuando me recuperé, que fui nuevamente, me dicen que no tenía nada, que no tenía monto. Yo pregunto que por qué, porque es algo extraño, nunca me había pasado. Y me dice que no tenía nada y punto. Entonces vine a reclamar. No, que yo vine hoy para resolver la cuestión de la tarjeta mía. Y nada, estamos aquí esperando eso para ver si me resuelven. Desde enero, yo la tengo de enero porque no pude sacar el dinero completo en enero. Las quejas persisten debido a los problemas constantes que presentan las tarjetas para adquirir el subsidio. Los afectados narraron los inconvenientes que enfrentan en los puntos de cobro, ya sea por falta técnica, errores en el sistema o la invalidez de las tarjetas, generando frustración entre quienes dependen de estos fondos para llevar el sustento a sus familias. Ojalá el fallo sea técnico y no sea producto de un robo, un fraude, porque mira el ejercicio, ese tiene desde noviembre. Si estamos en el mes 7, estamos hablando que tiene 9 meses que no ve a Linda, no ve un peso. Entonces, imagínense que él tenga 2,000 pesos en la tarjeta. Y como él, hay 1 millón de gente que tiene eso. Es decir, 9 por 2 son 18,000 pesos que él dejaría de recibir. Pero supóngase que hay medio millón de gente, 1 millón de gente en esa misma situación. ¿Cuánto dinerito anda circulando en manos de quién sabe? Otro tema al que hay que prestarle atención, y esto tiene que ver con salud pública, es el aumento en los casos de dengue. Cada vez es mayor las denuncias que nos llegan
a nuestro grupo, a CD Media, a los diferentes noticiarios, a nuestros 3 periódicos, sobre la situación del dengue. Veamos esta historia de lo que ocurre en Maquiteria. De dolor, consternación y temor han sido los últimos días para los moradores en La Cueva, un carenciado barrio de Maquiteria que en un abrir y cerrar de ojos ha perdido a 3 de sus más jóvenes residentes, probablemente a causa del dengue. El más reciente caso es el de una niña de apenas 1 año, quien fue llevada por su abuela al médico luego de presentar fiebre muy alta, pero fue despachada a su casa donde falleció este viernes. Ella tenía mucha fiebre y yo la llevé al médico. ¿Y cuando la llevaron al médico? No me dijeron nada, le bajaron la fiebre un poco, con mucha brega, y me la despacharon. ¿Dicen que fue de dengue? Dice que fue de dengue, yo no sé decir. Los moradores en el sector donde se observa un alto nivel de insalubridad y focos de criaderos de mosquitos piden la intervención del Ministerio de Salud Pública. Ellos vinieron mucho antes, después de las primeras aguas, pero para esto no, porque no se había detectado caso. La señora Olga Lidia Concepción narra que debido al pánico colectivo en la zona, el grupo de 24 estudiantes que conforman su sala de tareas, ubicada justo al lado de la vivienda de la niña fallecida, se redujo solo a 4, pues los padres se negaron a enviar a sus hijos. Yo tengo aquí una sala de tarea y tengo 24 niños, y debido a ese caso que pasó ahí, el viernes nada más me vinieron 4 niños, porque tú sabes que si tú tienes tus hijos tienes que cuidarlos. Entonces yo quiero que hagan todo lo posible y que nos ayuden, por favor, que esto no se quede, porque a veces tú ves que dicen, sí, vamos a venir, pero no vienen. En el sector La Cueva además fallecieron otros 2 niños de 13 y 9 años, quienes también presentaron fiebre y otros síntomas característicos de dengue. A las autoridades de salud pública que presten atención a esa situación y sencillamente que en ese caso, ese barrio específico, en Maquiteria, que vayan, hagan, fumiguen, hagan lo que sea y que extiendan ese programa a otros lugares. Nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos les diremos por qué el precio de los pollos está volando alto y por qué en otros barrios entienden, en los barrios pobres, que la justicia solo es para los ricos. Cuando nos fuimos a la pausa les decía que algo estaba volando alto, pero sin pluma. Y es nada más y nada menos que el precio de los pollos. Las quejas de las amas de casa están en el cielo, como el precio de esa carne. Los precios subiendo y los sueldos iguales. Las amas de casa expresaron su frustración por la subida de los productos de la canasta básica familiar, especialmente el pollo, y no ocultan su queja. La verdad que las amas de casa no sabemos cómo vamos a hacer, porque lo que uno se gana en un día no da para un desayuno bien de una familia. Esto está pésimo. Todo caro, el pollo está súper caro, la verdad que sí. No sé, lo veo que ha subido, sí ha subido un poco, porque antes nosotros comprábamos el pollo a 75, más económico. Ahora sí los productos están subiendo más. Señalan que anteriormente el pollo era la carne más económica y mencionan que otros productos como los víveres, el arroz y la cebolla también han sufrido incrementos. Preocupante, definitivamente, porque yo no sé por qué el víver está tan caro, porque uno anda por ahí por los lados del sur y siempre uno ve muchos víveres, definitivamente, no sé por qué el víver está tan caro y el pollo está carísimo también. De su lado, los comerciantes atribuyen el incremento de precio de la carne blanca a un supuesto desabastecimiento. Nosotros lo que lo compramos a los empresarios grandes, hay una escasez del producto. Está viniendo muy chiquito, pequeñito, y eso es escasez, y sumamente caro, muy caro. Eso es real.
El pollo está totalmente caro, escaso, bastante. Tú pides 100 libras, te traen 20 libras, 25, hay días que no se consigue. Y la queja al grito. Ha subido aproximadamente, de hace un mes acá, ha subido 14 pesos la libra por pollo. El precio de la libra del pollo oscila actualmente entre los 80, 85 y 90 pesos. Sin embargo, las exportaciones agropecuarias en la República Dominicana continúan mostrando un crecimiento en los primeros 5 meses del año, con productos agropecuarios por valor de 421 millones de dólares, lo que representa un incremento del 18.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El tema del aumento de precios, el tema de la canasta familiar, es un tema constante y uno de los mayores preocupaciones en la sociedad. Usted buscaba todas las encuestas que ahora se han dejado de hacer, que se hacían durante la campaña electoral, y habían dos temas: el de la canasta familiar, preocupación número uno, y el tema de la inseguridad. Incluso en el último informe vi del Banco Central, dice que el quintil más barato, es decir, la canasta más barata, cuesta 27,000 pesos. ¿Qué significa eso? En el propio estado, el salario mínimo, vamos a buscar el más barato, son 10,000. Estamos hablando que fácilmente usted tiene un déficit de 10 o 15,000 pesos en la canasta. Pero si usted gana 20,000 pesos, que es la gran mayoría de la gente, estamos hablando, le faltan todavía 7,000 pesos para obtener la canasta familiar más barata, de acuerdo a lo que dice el Banco Central. Y otro tema que parecía cosa del pasado, pero que se ha ido recrudeciendo, es el tema de los apagones, las interrupciones en el servicio eléctrico. Se satanizó Punta Catalina, que parece que fue la solución que dejó el pasado gobierno, incluso con la reserva de energía. El problema es que ahora los apagones son muchos, constantes, y la tarifa más cara. La falta de suministro eléctrico continua ha generado preocupación y desafíos para miles de residentes, negocios y servicios en todo el área metropolitana de Santo Domingo. Se está yendo mucho la luz realmente, se está yendo mucho realmente. ¿Le están maltratando con los apagones? Sí, se va mucho apagones. En el día se va 4, 5, 6, 7 veces. A veces se va a durar 2, 3, 4, 5 y 7 horas. ¿Y cómo la luz realmente para trabajar? Bueno, eso también trae inconvenientes para trabajar porque no nos deja avanzar. A veces dejamos a los clientes a media y así sucesivamente para nosotros trabajar. Los cortes de energía provocan interrupciones en el suministro de agua, la prestación de servicios básicos y la operatividad de los comercios, explican ciudadanos. Malísima, se va de madrugada y llega carísima. La gente está a grito. Lo peor es que, según denuncian, el pago de la factura eléctrica es más cara. Fuertísimo. Fuertísimo los apagones. ¿Cuántas horas aproximadamente? A veces se ve el día entero y son las 6 de la tarde y todavía no ha llegado. Aquí hay gente que tienen 2 y 3 bombillos y la luz le está llegando de 3,000 y 4,000 pesos y hasta 5,000 pesos, con 2 bombillos y una nevera, que eso no es justo, ¿usted me entiende? Y no tenemos luz y la estamos pagando. De acuerdo con ciudadanos, los prolongados apagones merman la calidad de vida, por lo que piden a las autoridades mejorar ese servicio. Ahí hay un tema que, según pronóstico, en un programa especial que hicimos aquí en el Grupo AC de Media, en El Diálogo, que es un programa especializado sobre temas puntuales, decían dos expertos que el problema va de mal en peor. ¿Por qué? Porque supuestamente el Estado no tiene contemplado agregar 1 kilovatio más de energía en los próximos 1 año o 2 años. Y cada año aumenta más la demanda del servicio. Imagínese usted con el déficit que hay, lo que pasará
más adelante. Cuando nos fuimos a la pausa, les decía que en los barrios la gente se siente desamparada. Sí, eso es Dios que haga lo que tiene que hacer. Pasan los casos, la violencia, matan gente y la justicia, bien, gracias. Veamos por qué. Pidiendo justicia por mi hijo, que hace 6 meses me lo asesinaron. El violento incidente ocurrido el pasado domingo 10 de enero tenía como principal objetivo a Miguel Ángel Ávila, un joven de 29 años que había regresado de España y que se encontraba compartiendo con Juan Elías y su esposa Dayanet Rosario, cuando 2 individuos a bordo de una motocicleta les propinó varios disparos, resultando muertos Miguel Ángel y Juan Elías, mientras que su esposa resultó herida. Con el dolor latente de aquel fatídico día, Maritza Montero, madre de Juan Elías, denunció que el caso fue engavetado y que a 6 meses de lo sucedido, el caso no estaba en el sistema. El caso está prácticamente archivado. Estuve en la fiscalía y ni en el sistema lo habían subido. Y yo exijo justicia. Mi hijo era un hijo bueno, un hombre de paz, de amor, un hombre de respeto. No era ningún delincuente. Allegados al joven Juan Elías lo definieron como un joven muy querido por la comunidad y denunciaron la falta de acción de las autoridades, que a pesar del tiempo transcurrido, no se ha logrado detener a los responsables de este crimen. Da pena y vergüenza que en este país, el que no tiene un renombre, el que no tiene dinero, no tenga realmente la justicia que merece. Hemos visto cómo muchos casos se han solucionado, casos quizás peores, que ha pasado peor que este, lo han resuelto, pero el Banco Central se ha hecho el sordo, el mudo. Y lo único que yo le hago es un llamado a la fiscalía de aquí de Capri, fiscal, el que está a cargo de ese de ese proceso, que le dé para adelante. El suceso ocurrió el pasado 10 de enero sobre las 10 de la noche en la calle Prolongación Cuarta, esquina Humanitario de la Isabelita. Con relación al caso, las autoridades de España informaron que fueron detenidos 2 de los implicados en el caso, mientras que los familiares y allegados al joven Juan Elías claman por justicia y piden que se esclarezca el hecho, que los responsables paguen y enfrenten las consecuencias de sus actos. Eso es un hecho triste, penoso, cuando usted ve que le matan a un hijo, no importa la causa, la razón, y las autoridades no realizan su trabajo. Y cuando digo esto es porque no me refiero a este caso específicamente. A veces las autoridades se lavan la mano como Pilato cuando son cosas, luchan hasta por diferencia, lucha del bajo mundo y lo que dice, no, fue un ajuste de cuenta. Es decir, la policía, la fiscalía no está para determinar lo que es o no ajuste de cuenta, sino para apresar al homicida, llevarlo al tribunal y que reciba el castigo por matar a un ser humano. Las razones no tienen nada que ver, pero es una vieja y mala práctica de las autoridades. Señores, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarme. Será hasta una próxima entrega aquí en Contexto.